Muy buenas tardes, autoridades, miembros de Junta de Gobierno, estimados cofrades de Costal y Faja, señoras y señores. Una vez más, y por segundo año consecutivo, se celebra este homenaje en honor a la figura de los costaleros. Quisiera darle en primer lugar la bienvenida y agradecerle la asistencia a todos los presentes en nombre de los organizadores de este pregón. Con él se trata de dar el sitio que merecen a unas personas que con libertad propia han optado por una determinada forma de participar en la celebración religiosa de la Semana de Pasión. Ni mejor ni peor, diferente, sobre todo en sus vivencias y sentimientos, que afloran compartiendo el trabajo como hermanos y teniendo muy claro el por qué lo hacen. El que les habla forma parte de ello. Por eso sabe que hoy vienen con los sentidos preparados para que haya un diálogo personal con el pregonero. Como presentador, espero que lo que aquí acontezca sea siempre de vuestro agrado. Pero dejemos el protocolo de comienzo de todo acto y vayamos a lo que me ha traído a este atril. El hecho que me trae a hablar ante ustedes es casi innecesario, pues tener que presentar al hombre que nos dirigirá a continuación la palabra es más por cumplir con lo establecido que por necesidad de que ustedes lo conozcan. ¿Quién no sabe de él? Que es exijano y exijanista, escritor y pregonero, hombre recto y amante de la familia, trabajador incansable de la investigación histórica, con la que nos sorprende habitualmente con esos datos desconocidos para todos nosotros, que nos dejan ese sabor añejo de nuestra herencia recibida. De él podríamos estar hablando hasta poder escribir un libro, porque su forma de ser y de afrontar la vida es sin dudarlo muy especial y a la vez, como se lleva a decir ahora, con propia idiosincrasia, de las que no te dejan nunca impasible. Te podrá gustar o no, pero siempre te hará pensar en lo que dice. No les hablo de otro que mi buen amigo Ramón Freire. Él viene hoy a exaltar la figura de las gentes de abajo, costaleros y capataces. Lo va a hacer con conocimiento de causa, que es, según este presentador, como se deben de hablar las cosas. Ha sido costalero durante muchos años en las trabajaderas de los pasos de sus titulares, la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Sangre, a los cuales por siempre estará ligado. Su forma de sentir y su fe hacia esto nace en el seno de su familia salida del barrio de San Agustín, y por eso Ramón, viva donde viva, siempre será de este barrio. Ahora, seguro que nos llevará con chicotá de fe y sentimiento, poniendo el corazón en el costal por el mundo oculto tras los faldones, para tratar de transmitir las vivencias de los que pagan con penitencia su fría y que ni ellos mismos muchas veces se saben expresar lo que se siente. Quisiera dar aliento a Ramón, como únicamente este presentador cree poder alentarlo, pidiendo a nuestro Señor de la Sangre que lo ampare y para ello dedicarle esta oración. Quisiera, Señor, que Jesús entre en su barrio con una túnica blanca, se le salen las heridas y vaya de casa en casa, y juntándonos en un patio, escuchemos tu palabra, toda la gente de este barrio que tú no entiendes de raza. Cristo mío de la sangre, tú eres moreno de luna, y la gubia que te talló se rompió desde aquel día por no poder igualar lo que las manos hacían. Y fueron ángeles del cielo, que mientras Gaspar del Águila dormía, modelaron todo tu cuerpo, y la sangre que salía era el perdón que nos daba por haberte quitado la vida. Ahora, para que Ramón ocupe el atril, no me queda más que llamarlo como se llaman los costaleros. Ramón, que te voy a llamar. Llámame, Manuel. ¡Todos por igual, valiente! ¡Marqués! ¡Vamos a llevarlo al cielo! ¡A este! Ramón Freire.
Buenas tardes. Después de la llamada que me ha hecho Manuel, parece que estamos en el Jueves Santo. Gracias a la banda de Confalón por esa marcha de hermanos costaleros y a la organización por ese vídeo que de verdad, me he imaginado por un momento que estábamos en la puerta de Santa Cruz. Obligatoriamente, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento. En primer lugar, a los organizadores de este incipiente pregón del costalero, quienes con su celebración rinden por segundo año homenaje a todas esas personas que yo llamo penitentes de la trabajadera y del martillo, demostrando con ello las inquietudes cofrades que anidan en sus corazones para que, como una exaltación más sobre la Semana Santa que se avecina, nos sirva de catequesis floral, en este caso, hacia el mundo del costal. En segundo lugar, a mi presentador, mi amigo Manuel, hermano de trabajadera en la sangre dolorosa de nuestras advocaciones, que para ustedes quizá habrá sido una grata sorpresa al descubrir sus dotes oratorias y poéticas, no tanto para mí, que he tenido la dicha de vivirla de cerca muchos Jueves Santos, cuando sudoroso, al pasar nuestra cofradía por el postigo de su casa, situada en esa calle tan nuestra como es la de Zamorano, por un momento él deja de ser costalero para convertirse con su palabra en poeta, impregnando con el más puro de los sentimientos su amor y pasión hacia la sangre de Cristo, provocando con sus versos un chorro de aire fresco en cuantos compartimos su misma devoción, lo que nos hace seguir por zamoranos y caleros en un sueño volandero que a mí particularmente me llevaba con el recuerdo a la gloria que sigue siendo para nosotros el barrio de San Agustín, barrio donde fuimos amamantados en la humildad y en la sencillez brotada de la noria de su huerto, de cuyo huerto recibió Manuel precisamente el agua del amor, y cuya noria giraba día a día, noche a noche, distribuyendo solidaridad y la unión de todos sus vecinos, sin mirarnos ni una sola vez el color de la piel. Gracias, Manuel, costalero y capataz, capataz y costalero, porque tus palabras hacia mí sé que han brotado de tu corazón, estando las mismas tan llenas de sincera amistad y hermandad, que los piropos que has vertido a mi persona son más causa del cariño que nos profesamos que de mis virtudes. Como corresponde a los hijos de ese barrio tan nuestro, recuerdo permanente de nuestra infancia y adolescencia, demostrando que hay muchas personas, cofrades auténticos como tú, que deberán ser tenidas en cuenta dentro del mundo de nuestra Semana Santa, porque los que hablamos, mejor o peor, pero siempre desde el corazón, deben hacer públicos sus sentimientos para engrandecer lo que nosotros defendemos como verdad incuestionable. Por eso, como yo sigo siendo penitente de la trabajadera y tú capataz, me has preguntado si estoy puesto y yo te he contestado. Puesto estoy, para que al unísono, con ese golpe de llamador que me has hecho y a tu voz de a este o al cielo con ella, una vez que has levantado el paso de este pregón, quedándote agradecido por siempre desde el corazón, me dispongo a empezar a andar con la primera chicotá. Ha llegado el mes de marzo, sin duda, junto con el mes de abril en ocasiones, la culminación de tiempo cofrade por excelencia. Y aunque en este segundo año del siglo XXI los actos que se celebran, preparativos y exaltadores de nuestra Semana Santa, no puedan contener el lirismo de celebrarlo en una primavera florida, resultan igual de hermosos como si dentro de dicha estación se celebrase. Como lo hará la propia Semana Mayor, cuando el Domingo de Ramos iniciemos la escenificación, una vez más, de la rememoración de la pasión y muerte del Hijo de Dios hecho hombre y de los dolores de María Virgen y Madre. Qué alegría para nosotros los cofrades, cuando dentro de un mismo año natural podemos celebrar 2 veces dicha rememoración, pues todavía no hace un año que estuvimos reunidos en este rejuvenecido teatro, antigua casa de comedia allá por el siglo XVI, para deleitarnos con la brillante oratoria, sobresaliente poesía y sentida interpretación de mi tío Pascual, al que mis palabras difícilmente alcanzará, ni el más mínimo intento por mi mente han transcurrido, mucho más cuando soy consciente de las dificultades, aunque muchos de ustedes sigan sin creerlo, que se me presentan al escribir y hablar en público. Desde antes que llegaran las festividades de la Navidad del Señor, el mundo cofrade cijano ya inició la preparación para llegar a la siempre distinta Semana Mayor de nuestra hermosa tierra. Una tierra diferente a todas desde su creación, y por ello, lo que ha girado y gira alrededor de nuestras hermandades y cofradías también ha tenido siempre un sello especial.
aunque el cambio de algunas costumbres que se hicieron tradiciones y que nos pertenecían en exclusiva, le haya hecho asemejarse a la que pueda celebrarse en otros lugares de nuestra querida Andalucía. Por poner un ejemplo, nosotros, los exijanos, al conjunto de hermanos que llevaban sobre sus hombros a los Cristos y a los vírgenes de nuestras advocaciones, no le llamábamos cuadrilla, sino remúas, clasificándolos en alto y bajo con arreglos a la estatura. A los hoy llamados refrescos le conocíamos como la mudar. A aquellos hermanos que tenían el privilegio, ya fuere por herencia familiar o por su carisma dentro de aquel propio conjunto de hermanos que formaban la remúa y se ponían al frente con un martillo en la mano, no le llamábamos capataz, sino hermano martillo. Y así podríamos seguir mencionando algunos significados más dentro de los cargos en las hermandades. Y aunque no quisimos perderlo, la evolución de la propia sociedad dentro de las hermandades y cofradías hizo que quedaran en desuso con muy pocas y extraordinarias excepciones. Fue casi en vísperas de Navidad cuando recibí el encargo oficial de hacer esta exaltación titulada Pregón al Costalero. Y atiendan bien, he dicho recibí el encargo, no la invitación, porque ésta se me hizo cuando todavía no había terminado el merecido homenaje tributado por los organizadores a mi tío Pascual. Invitación que yo entendí como un cumplido a mi asistencia y no una plena designación como ha resultado del susodicho encargo. En fin, las cosas de mi querido, admirado y ejemplar cofrade Primo Piriqui. Pero como me dijera un día Fernando Vega, ante la presencia del agua en la tarde de un triste Jueves Santo, al ver la angustia que me asolaba, señalándome con la mirada al Cristo y a la Virgen de mi sangre y dolor, ellos lo habrán querido. Pues bien, desde el mencionado momento han sido muchos los días hasta llegar al de hoy, los que con poquito paso y buena fe, porque lo de colocar bien las palabras lo hace ya el ordenador, durante los que he ido preparando esta exaltación pregonera al costalero, desde el fondo de mi corazón y con la misma ilusión y nerviosismo, aunque ustedes no lo crean, que impregnan todo lo que para mí es como siempre fuera la primera vez, la de debutar en este difícil arte de la oratoria, acentuado, porque este acto no tiene lugar, y permítanme el símil, en una plaza de tercera, sino en una de categoría especial, y que no me encuentro entre un grupo de espectadores, sino ante un grupo de aficionados, toda vez que por espectadores se define a los que asisten y aficionados a los que entienden. Concretando, me encuentro ante un buen grupo de amigos cofrades, plenamente entendidos y doctorados en el mundo del costal, de las fajas y de las alpargatas, pero sabiendo que como novillero debutante me ofreceréis vuestra benevolencia porque el cariño de antemano sé que lo tengo. En lo que se llamaba antiguamente el primer tramo en el discurrir del paso y que hoy podría ser la primera chicotá, desde aquel antiguo hermano portador de las andas, pasando por el sufrido costalero, jornalero de la trabajadera, hasta llegar al enaltecido costalero actual, quiero que mi exaltación sea un pequeño pero cariñoso homenaje a todos aquellos que con su esfuerzo nos hicieron llegar vigorosamente el espíritu cofrade que existe hoy, ya en el siglo XXI, dentro del mundo del costal. Los escritos que detallan, dentro de la pasión de Cristo, su caminar desde la fortaleza donde estaba cautivo hasta el propio Gólgota, señalan que la distancia era casi exactamente la de 1000 pasos romanos, algo menos de 900 metros. Y es en ese caminar de Cristo, cargado con la cruz de su muerte que será nuestra resurrección, cuando encontramos, por similitud, al primer costalero, al ser requerido Simón el Cirineo, para que ayudara a Jesús el Nazareno en la llevanza de la cruz, ante el peso de ésta y el debilitamiento del Hijo de Dios, consecuencia de los azotes sufridos en la columna de nuestros pecados y los dolores que le causaban las espinas de su coronación. El punto de partida, donde se inicia la llevanza de las imágenes sobre el ser humano, se encuentra fechado entre los siglos XV y XVI, cuando aparecen las primeras cofradías exijanas, nacidas alrededor y desde las órdenes religiosas que regían los numerosos conventos e iglesias de nuestra ciudad en aquella centuria. Pero la llevanza de las imágenes en las llamadas andas y no pasos en los mencionados siglos, sepan ustedes que era privilegio exclusivo de los sacerdotes o de cofrades significados. Ello perduró, desgraciadamente, durante muchos años, provocando, lógicamente, unas diferencias que no estaban marcadas en el ideario que nos señaló en su predicación Jesucristo, sino fijadas por el propio hombre, ya fuere eclesiástico o seglar. Tanta incidencia e importancia tenía dicho privilegio, y ello consta escrito, que en las numerosas procesiones que desde el desaparecido convento de los Jerónimos, donde tenía su sede la Virgen del Valle, se hacían con nuestra patrona a la ciudad
implorando su auxilio ante calamidades que asolaban, o en agradecimiento por la ayuda recibida, eran los propios monjes jerónimos los únicos que estaban facultados para su traída y llevada como portadores desde la anda desde y al mencionado convento. Lo que provocó en numerosas ocasiones la intervención del corregidor y de la justicia exijana para impedir el intento por parte de ciertos nobles caballeros exijanos de querer portar las andas de la Virgen del Valle en las mencionadas procesiones, sin que a pesar de ese caballero le fuere permitido en ningún momento. No dicen nada los escritos de ningún intento por parte de los exijanos pertenecientes al pueblo llano y sencillo, por la sencilla razón de que estos ni siquiera lo intentaban. Decía, refiriéndome ya a las cofradías de penitencia que nacen en nuestra ciudad, que el privilegio de portar a Cristo y tiempo más adelante con María Virgen, aunque con mucha menor incidencia por el papel secundario que siempre se le concedió a María dentro del mundo cofrade exijano, cuando fue Écija, precisamente el primer pueblo del mundo que proclamó, muchos antes que lo hiciera la propia Iglesia, la Inmaculada Concepción de María. Pero quizás ello haya sido influencia de la propia Madre por el ejemplo permanente de su sencillez y humildad que dejó en su vida terrenal, llenas de sufrimiento como la Madre del Hijo de Dios. Decía que ese era privilegio de religiosos y cofrades destacados, limitándose la participación popular al cumplimiento de la penitencia que él mismo se imponía, ya fuere por su pertenencia a la citada cofradía y a las obligaciones fijadas en las propias reglas de la hermandad. Pero los citados privilegios, tristemente, solamente eran reivindicados el día que tenía fijada la cofradía su estación de penitencia dentro de nuestra Semana Santa, puesto que cuando se celebraban procesiones fuera de ella, como la del Corpus, por ejemplo, las hermandades que participaban con imágenes pertenecientes al convento o la iglesia donde se ubicaba eran llevadas por hombres pagados. Sirvan unas notas encontradas en los archivos de algunas hermandades encijanas, entre ellas la de la Sangre, para demostrar lo anterior. Año de 1851. La Hermandad de la Sangre asiste a la procesión del Corpus con las imágenes de San Agustín y Santa Rita, pagándose a don Antonio Díaz 56 reales de vellón por la conducción, con 7 hombres más, de dichas imágenes. He dicho hace un instante el papel secundario que incomprensiblemente se le tenía asignado a María Virgen en nuestras hermandades y cofradías, excepción hecha del ofrecido a la Virgen del Valle y muy de lejos a la Virgen de la Soledad. Y ello nos lo demuestra el propio documento encontrado en la citada Hermandad de la Sangre, como seguro que lo habrá en muchas otras, relativo a la Semana Santa de 1852, justificando el pago de 144 reales de vellón a los jornaleros que condujeron el paso el Jueves Santo 4 de abril en la citada procesión. Como consecuencia de las evoluciones sociopolíticas que afectaron gravemente a Écija, con la desamortización y desaparición de numerosos conventos, y con ello la marcha de las órdenes religiosas que los regían, causaron una reducción notable en el número de religiosos, provocando que el privilegio de llevar las imágenes quedara solo en beneficio de destacados cofrades pertenecientes a las hermandades, lo que se correspondía, nuevamente y de forma triste, con el hecho de tener los mismos la posibilidad económica de poder pagar una cuota anual más alta que los restantes hermanos de la hermandad, cuyo privilegio económico no solo le confería el poder participar con voz y voto en las decisiones de los cabildos, sino gozar, durante el día señalado de la Semana Santa, con llevar a Cristo o María sobre sus hombros, aunque dicho privilegio se extendiera posteriormente a un mayor número de hermanos, como consecuencia del cambio originado en las cofradías, al realizar las mismas unas andas de mayor tamaño sobre las que procesionaban los titulares de la hermandad. Nos encontramos ya en la década de los años 1940 del pasado siglo XX. Las cofradías exijanas, un poco al pairo de la sevillana y consecuencia de ciertos disgustos surgidos, sobre todo en las cofradías del Jueves Santo, intentan, sin conseguirlo, cambiar las andas por los llamados pasos de trabajadera, como los que conocemos hoy actualmente. Son dichos años, hasta finales de la década de los 60, donde se hace más patente, una vez más, el privilegio del que se apropian quienes portaban las andas de nuestros Cristos y nuestras vírgenes. Eran las famosas remúas de los altos y de los bajos a que antes hice mención. Era un sueño inalcanzable para los jóvenes, año tras año, conseguir ser miembro de algunas de las remúas. Sueño que se desvanecía año tras año una vez que llegaba la Semana Santa. Padre, ¿el año que viene puedo entrar en la remúa del Señor? Claro que sí, y si no hay sitio yo te dejo el mío.
360 días ilusionados. Y cuando faltaban a lo mucho 2 o 3 días para que llegara el Jueves Santo, se desvanecía la ilusión con la misma rapidez que se escapa el aire de un globo cuando se pincha. Otro año más, la eterna excusa. El cumplimiento de una nueva manda o penitencia. Aquellos componentes de la remúa eran los que más manda o penitencia echaban durante toda su vida. Y no lo digo, sinceramente, con ánimo peyorativo, sino todo lo contrario, orgulloso, porque en el fondo comprendía que el llevar a su Cristo o Virgen el día señalado en la Semana Santa era para ellos lo máximo dentro de la cofradía a la que pertenecían desde que vieron la luz de la vida. Al final, un año más, en el que a mí particularmente solo me quedaba el consuelo, aunque lleno de orgullo y de alegría, de poder ir al lado de la remúa y vestido con la misma túnica y faja que ellos. Llegó la Reforma. Se hicieron grandes y hermosos pasos. Cambiamos la belleza de nuestras propias raíces por la belleza artística y entran en las cofradías nuevas remúas. Ya sobraban los privilegios, pues el peso y la forma de llevar los pasos exigía otra fortaleza física y otra técnica, y se contratan a los que yo cariñosamente denomino jornaleros del costal o jornaleros de las trabajaderas, dignos y honrados trabajadores ecijanos, a los que se les pagaba un salario extra y que tenían el privilegio obligado de calentar el estómago de su familia. Fueron años donde se mezcló la obligación con la belleza, años en que el cuello de un ecijano colaboró grandemente al lucimiento de nuestra cofradía, porque el que ha estado bajo una trabajadera sabe que ser costalero solo está pagado con la fe y la penitencia, y ellos no lo hacían un día como nosotros lo hacemos ahora, sino algunos quizás en 4 o 5 ocasiones, y si no lo hacían en todas las cofradías, era por imposibilidad material ante la coincidencia de horario, dándose el caso, y lo cuento por haberlo conocido, de tener que salirse de un paso, sacar otro de distinta cofradía de la misma iglesia, entrar aquel en dicha iglesia y seguir con ese otro en su recorrido procesional. Años donde aprendimos cómo se andaba a los sones de cornetas y tambores. Años donde supimos que la necesidad estaba latente entre los exijanos de esta bendita tierra. Años de quedarnos embelesados ante la mecida de las bambalinas de los recién estrenados palios bajo las notas de las marchas procesionales. Y como dije al principio, que esta primera chicotá era un pequeño pero sincero y sentido homenaje a aquellas remúas de los altos y de los bajos con sus hermanos martillos. Quiero expresar mi admiración por las que así eran llevadas, como San Gil, Confalón, La Sangre, El Silencio, el Nazareno de San Juan, La Merced y la Soledad, y doble admiración para quienes la mantienen hoy día, aunque les tenga que pedir que compartan los privilegios de llevarlo, para que las generaciones presentes y futuras puedan también cumplir las mandas y penitencias que todos hacemos en pago de las gracias recibidas. Y cómo no, este homenaje y admiración también es para aquellos jornaleros del costal y de las trabajaderas que muchos de los actuales cofrades no llegaron a conocer, casi todos pertenecientes al grupo de aquellos famosos ayúas de la comarca, auténticos artistas en la carga y descarga del trigo, que sigue siendo el pan de nuestro día, por muchos régimen de adelgazamiento que nos pongan. Pero los que estuvimos con uso de razón, a caballo entre los años 60 y 80, no podemos olvidar sus nombres, mejor dicho, sus apodos, porque por esto le llamaba el capataz. Y aun a sabiendas de que me dejaré atrás el nombre de muchos, quiero citar a alguno de ellos en homenaje a todos, como fueron el Palomo, el Apañao, el Gordo Lagaña y su hijo, el Chicharra, el Antón, el Chimiqui, Florentino, Antonio el Negro, Montilla el Niño, el Guani, el Corchón y muchos más. Por eso, a aquellas remúas y a las que hoy perduran, a sus hermanos martillos, a aquellos jornaleros del costal o de la trabajadera y a sus capataces, yo les digo, gracias, desde mi humilde corazón, cofrade, porque vosotros fuisteis costaleros que en vuestros hombros y cuello quedó grabada la fe de Cristo en sangre. Gracias, desde mi humilde corazón, cofrade, porque vosotros fuisteis costaleros grandes, los de las remúas con sus vivas y mesías, al compás de las voces y del cante, y los jornaleros de la trabajadera, por privilegios de la necesidad, que son privilegios que no quiere nadie. Gracias, desde mi humilde corazón, cofrade, porque vosotros fuisteis costaleros del Hijo de Dios y de su bendita Madre. Tanto los de las remúas como los por obligación necesitaban llevarle, pero tantos unos como otros, costaleros que con sus vivas rompían el aire, costaleros donde el andar era puro arte, costaleros en definitiva del Hijo de Dios y de su bendita Madre. Gracias, de verdad, muchas gracias desde mi humilde corazón, cofrade.
Segunda chicotá. Llegamos a principios de los años 80, donde el mundo del costal astigitano sufre una enorme transformación, de la que no salen solamente beneficiadas las hermandades ante el ahorro económico que ello les supuso, sino que sale beneficiada la propia Semana Santa al fortalecerse y engrandecerse el espíritu cofrade que en ella impera. Ya hacía varios años en que las hermandades tenían grandes dificultades para pagar el importe del salario que cobraban a los que hemos llamado, con cariño, respeto y dignidad, trabajadores del costal o de la trabajadera. Consecuencia directa de la propia evolución social y económica, dado que, gracias a Dios, las necesidades fueron desapareciendo y ello provocó que aquellos jornaleros no tuviesen el privilegio obligacional de tener que aprovechar un salario extra durante la Semana Santa. Unido lo anterior al populismo que entre los jóvenes nos creó la idea de ser costaleros y poder ver cumplida aquella dormida ilusión de años atrás cuando los de la remúa, nacieron en Écija las cuadrillas de hermanos costaleros dentro de las hermandades, con tanto ímpetu y voluntad que más de uno llegó a ser penitente de la trabajadera en 3, 4, 5 y 6 ocasiones durante la Semana Santa. Y fueron en aquellos meses, previos al gran acontecimiento, cuando el costalero exijano, en cada entrenamiento que hacía, sentían cómo le temblaban las piernas, no por el peso que sobre su cuello soportaba, sino por la cercana realidad de la ilusión de su vida cofrade. Pasaban los días, lenta y pausadamente, y no con la velocidad que quizás deseaba cada uno, por muchos impulsos que del corazón brotaran. En el silencio de la noche, yo, como uno más de aquellos aspirantes a costalero, me preguntaba, ¿seré patero o costero? Y mi propio eco me contestaba, ¿qué más da? Eres costalero. Y me quedaba volando en el sueño del día que allí se acercaba, mientras mi eco repetía una y otra vez las voces que en los entrenamientos el capataz daba. Niño, que voy a llamar. ¿Puesto? Todos por igual. ¡A este! ¡Al cielo con ella, valiente! Vamos de frente. Menos paso quiero. Derecha adelante, izquierda atrás. ¡Quedarse ahí! ¡A tierra! Y tantas frases cortas pero mandantes que conseguían el que un grupo de jóvenes, a los que ya se les empezaba a llamar orgullosamente hermanos costaleros, andaran a compás escuchando la saeta de Machado o mecieran el paso a los sones de campanilleros, cuyas composiciones brotaban del correspondiente radiocassette que alguien había colocado sobre las propias trabajaderas o algún voluntario de turno llevaba al lado nuestro. Allí comprendí que de la trabajadera, desde ese instante, habíamos hecho nuestro cirio de penitente para la Semana Santa que se acercaba. Y todo ello, cuando todavía en lo más alto del paso no estaba reinando la imagen de Cristo o la Virgen de nuestra vocación, pero no hacía falta. En ese sueño sobre el que yo volaba, veía una gran cruz sobre la que murió mi Cristo crucificado, y el suave meseo en el andar acompasado era un vano intento de endulzar su muerte. Pero también, en la extensión de mi sueño, veía una madre que tenía el corazón atravesado por los dolores del sufrimiento que llevaba por su hijo, recogiendo en las mesías que salían de mi cintura las lágrimas de su llanto. Y mi sueño, que sería el mismo que el tuyo y el que de aquel, en el que tú verías a Jesús entrando triunfal en Jerusalén, cautivo, azotado a la columna, coronado de espinas, abrazando o cargando con la cruz, o crucificado como yo lo veía, o en la vigorosa resurrección que todos disfrutamos por su muerte y que fue el triunfo de la vida. Y llegó el gran día. Ese día donde el costalero siente la misma ilusión que cuando pequeño se vistió por primera vez de nazareno. Todo preparado en su casa, unas alpargatas, una faja y un costal. Nada más. A lo mucho, en la camiseta el escudo de la hermandad y la medalla que le impusieron en la infusión de instituto para ser anudada en la faja. Con gran parsimonia y ritual milimétrico, aparentando una tranquilidad que no era verdadera, 2 horas antes del inicio de la estación de penitencia, el costalero se dirigía a la iglesia donde estaba la hermandad, sintiéndose en el andar, gustándose. Se creía gente importante, orgulloso de que los niños a su paso dijeran, mira, es un costalero. Recuerdo de aquella primera vez que se vistió de nazareno y otros niños, igual que aquellos, dijeron, mira, es un reboto. Una vez en la iglesia, los saludo, 1 o 2 cigarrillos, bromas, comentarios con el resto de la cuadrilla y las últimas instrucciones de quien aquel día, quizás el único del año, se había vestido con un traje negro o azul marino, el capataz, que tenía la misma ilusión que los costaleros. Todo se parecía a lo que se había ensayado durante tantas tardes o noches, pero ya no era igual, porque sobre el paso estaba reinando la imagen de Jesús o de María Madre, más hermosamente adornado que nunca antes lo había visto en los años que tenía. Y llegó la hora.
Y aunque en mi sueño de ilusión ya lo que aparecía era la propia silueta de mi costalero, que la sombra del sol proyectaba sobre el suelo, me volvía a sentir y me gustaba. Pero de pronto los golpes del llamador y las voces del capataz me hicieron volver a la hermosa realidad. «Niño, que voy a llamar, vamos a poner el corazón a este». Como una nube cuando la sube el viento, noté que con mi cuello la había empujado y al instante un golpe seco, pero lleno de dulzura, hacía bajar la nube cargada de amor y fe posándose sobre mi cuello. Todos por igual, de frente, poquito paso. Eran las órdenes del capataz, que tantas y tantas veces había oído, pero su eco bajo las trabajaderas en Semana Santa no tenían el mismo sonido, porque a compás se mezclaban con los aplausos de tantos y tantos cofrades, así como se fundían con las lágrimas de nosotros los propios costaleros, en todos lágrimas de agradecimiento por estar junto al que nos dio la vida un año más, y en otros, inevitablemente, lágrimas de recuerdo para quien había sido tanto en su vida y no podía estar allí por encontrarse ya en el reino de los cielos. Pero aquello no había hecho más que empezar, lo que sería un rosario de emociones encadenado por las cuentas de quienes presenciaban la salida. Todo el cuerpo recibía una descarga emocional que no puede ser contada si no ha sido vivida. Emociones que los sones de la marcha real calmaban por el silencio, que al propio silencio se pedía desde debajo del mismo paso. Ya no eran las notas musicales salidas de un radiocassette, sino de la banda que también sería parte de nuestra primera vivencia cofrade como penitente de la trabajadera. Pero al mirar por el calado del respiradero me di cuenta que habían vuelto los privilegios. Esos privilegios que yo antes había rechazado, pero que en esta ocasión el privilegiado era yo, junto al resto de la cuadrilla. Privilegiado por ser joven, privilegio que me otorgaba mi constitución física, privilegio, en definitiva, que el tiempo presente nos había concedido, y fue entonces cuando comprendí que aquel privilegio tenía que ser necesariamente compartido por todo el que lo necesitara, sin pedirle ni exigirle condición alguna, excepción hecha de una defensa solidaria de la fe que nos había reunido en torno al Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso, cuando pocos días antes de una Semana Santa de cualquier año, desde el norte de España, recibí una carta de un exijano que emigró de nuestra bendita tierra, solicitándome, en pago de una promesa hecha al Hijo de Dios a través de una fotografía, ser costalero del que había salvado la vida de su hijo, sin ensayo, sin faja, sin costal y sin alpargatas alguna que ponerse, una cuadrilla entera compartió y comprendió su promesa. Y no se le ofreció a ese costalero, penitente anónimo, solamente un sitio para las trabajaderas, sino 35 al mismo tiempo. Y comprendí, una vez más, que la fe es el tesoro más preciado, porque ella era, en definitiva, la que hacía moverse el paso. Por ello, cuando volvía a mirar una y otra vez por el calado del respiradero, cada Semana Santa me daba cuenta que el mundo estaba lleno de costaleros. Costaleros que sin faja ni costal, sin alpargata y sin camiseta, soportaban a diario el peso de la enfermedad, del paro, de la droga, del abandono, de la incomprensión, de la insolidaridad, del terrorismo, de la violencia, de la guerra, del hambre, de los malos tratos, de la intolerancia y de muchas calamidades. Esos son, en definitiva, costaleros, que no tienen el privilegio de ser llamados costaleros, cuando en verdad son ellos mucho más costaleros que nosotros, aunque algunos de los que año tras año junto a mí se encontraban bajo las trabajaderas, estuviesen pagando con su penitencia el favor recibido o estuviesen solicitando la ayuda que todos, en cualquier momento de la vida, hemos implorado a Jesús de Nazaret. Pero también me di cuenta que en las hermandades exijanas había muchos costaleros, que aquel día señalado en el calendario cofrade eran totalmente anónimos, porque el trabajo de ellos era lo que nos permitía a nosotros estar en tan privilegiado lugar. Costaleros anónimos como los que ostentan cargos en las juntas de gobierno, como los directores espirituales, como los que preparan y adornan los pasos, los que reparten las papeletas de sirio y sitio, los que llevan la pértiga o el agua, o como aquellos y aquellas que alumbran cada año a cara descubierta o cargan con una pesada cruz, y mucho más que se me habrán quedado en el olvido, pero todos, sin excepción alguna, costaleros comprometidos en la fe. Y dentro de ese compromiso, los jóvenes que habíamos acudido a una misma llamada, no solo compartimos el agua y la solidaridad bajo la trabajadera, sino que nos hicimos tolerantes y fuimos tolerados, hasta llegar a una verdadera amistad sencilla y sincera, que cualquier impertinencia se perdonaba, comprometiéndonos hasta en la gracia y el zaelo de la gente de nuestra bendita tierra. Y como muestra de ello,
sirva esta pequeña anécdota que igual o parecida habrán ocurrido bajo cualquier paso de los que procesionan en nuestra linda Semana Santa. Lo de menos es el año. Da igual la cofradía, el día y los propios personajes. Lo cierto es que un joven capataz, inexperto y seguro a la vez, aunque los cables del tendido eléctrico que jalonan las calles de nuestra ciudad habían sido comprobados por él minuciosa y personalmente en su altura, mucho más de una vez antes del día señalado, se había quedado tranquilo, porque no entorpecían el paso del propio paso. La verdad fue que el tan deseado día procesional, 2 o 3 metros antes de llegar el paso a la altura de cada cable, durante y a lo largo de todo el recorrido, dicho capataz pedía a su costalero que echaran el paso a tierra. ¡A tierra! ¡A tierra un poquito más! ¡Menos paso quiero! ¡Un poquito más a tierra! Y después, con alegría, terminaba: ¡al cielo con el valiente! Aquellos segundos eran eternos. Aquello no fue ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Yo ya no me acuerdo las veces que lo echaríamos a tierra. Pues bien, cuando habíamos cubierto casi las 3/4 partes del recorrido y todo seguía marchando perfectamente, dentro de esa pequeña calma y relajamiento que el propio recorrido te ofrece, estando parado el paso, hay un momento en que, no sé por qué, el costalero presiente que el capataz le va a llamar. Y en ese instante es donde brota la chispa salerosa y llena de gracia andaluza a la que me refería. Uno de los costaleros, que estaba junto a mí, dirigiéndose al capitán, le dijo: «Llámanos, Cristóbal, que lo vamos a llevar al cielo». A los pocos instantes sonó el llamador y la levantada arrancó los aplausos de quienes presenciaban el recorrido. Empezamos a andar, despacito, gustándonos, y le dije al que se dirigió al capataz, en un intento de sacarlo de su error: «Oye, que el capataz no se llama Cristóbal, se llama fulano». Y me contestó: «Este, por mi padre, desde hoy se llama Cristóbal, porque he descubierto al auténtico Cristóbal Colón, que es el tío que más a tierra manda». Después de todo esto, seriedad y gracia compartida, comprendí muchas cosas que antes no comprendía. Y desde entonces, y quiero recordarlo nuevamente, el costalero tiene que compartir, sin cerrarle las puertas del costal y de la faja a nadie, bajo ningún pretexto, pidiendo y no exigiendo, nada más que unas mínimas condiciones que irán en beneficio del propio costalero nuevo que a nosotros se acerque, y ello, podréis estar seguros, no enturbiará en modo alguno el desarrollo normal de nuestros sentimientos. Al contrario, seremos mucho más, consiguiendo de verdad una auténtica cuadrilla del amor, sin distinción alguna, porque todas las fajas y costales aprietan y protegen la misma cintura y el mismo cuello, porque en todos los corazones laten los mismos dolores, aunque con distinto nombre, y si Cristo nunca cerró su mano y siempre acogió en su pecho a quien a él acudía, nosotros, que nos llamamos discípulos suyos, no gozamos de derecho alguno para cerrar nuestras manos y nuestros pechos. Y será de esa manera cuando demostraremos que ya es bastante el derecho que nos otorga el privilegio de nuestra juventud, que es la que nos permite llamarnos hermanos costaleros, pregonando a viva voz la esperanza, la solidaridad y el amor, compartiendo trabajaderas de fe y comprensión, ofreciendo nuestra ayuda a quien la necesite, sin pedir lo más mínimo a cambio. Y entonces seremos auténticos costaleros, enaltecidos si queréis por cuanto nos presencian, pero sencillos y humildes en el fondo de nuestro corazón, aunque eso sí, siempre orgulloso de pertenecer a cualquiera de las cuadrillas exijanas, como si todas juntas fueran bajo las trabajaderas de ese gran paso que es nuestra Semana Santa. Y así, como una sola cuadrilla exijana, serán miradas y recordadas por las generaciones presentes y futuras, para espejo de las mismas, como la cuadrilla del arte y del amor a quien yo dedico este sencillo cantar. Mañana, tarde, noche y madrugada, fajas, alpargatas y costal. En la borriquita, la ilusión en quien desde niño como costalero comienza su caminar. Con el nazareno, ya sea cargado con la cruz o abrazado a ella o sin soga que pueda entregar, el costalero es costalero de amor, de silencio y de solidaridad. En los azotes que Jesús recibió en la columna por nuestra debilidad, así como por los dolores de las espinas de quien fue coronado sin querer reinar, el costalero se hace bálsamo y ungüento para aliviar las heridas de tan crueles tormentos. Bajo yedra, el costalero crea la sencillez, en Confaló se siente la emoción, con exaltación brota el sentimiento y en la sangre se desborda la pasión, mientras que el costalero del Cristo de la inspiración se hace plegaria, oración y rezo.
Bajo el Cristo de la Salud muere Écija con sus costaleros, y ese mismo pueblo en un domingo glorioso nacerá de nuevo tras la muerte del Hijo de Dios que por Écija pasearon sus costaleros y que en resurrección lo levantan triunfante hacia el reino de los cielos. Porque el costalero écijano es penitente de la trabajadera, costalero que con su costal pregona la fe verdadera. Porque el costalero écijano es cautivo desde que el bautismo recibiera, no queriendo en su despacito caminar que el Cristo de la expiración se nos muera. Porque el costalero écijano es Cirineo de cruz nazarena, queriendo alcanzar con sus levantadas yedras que a Cristo enreda. Porque el costalero écijano es lirio abrazado a la cruz en el silencio de una promesa, pidiéndole al Cristo de la exaltación que el costalero no se pierda. Porque el costalero écijano son sus vivas con falonero, como soga que Jesús entregó a quien no fue écijano verdadero. Porque el costalero écijano siempre lleva en la sangre una acción, al ser la sangre de su Señor la vida de nuestra resurrección. ¿Qué más da ser costalero del cautivo, de sin soga o de expiración, del nazareno de San Juan, de la yedra o de exaltación, del abrazado a la cruz de Confalón, de la sangre o de resurrección, cuando todos nuestros Cristos son hijos de la misma encarnación? Por eso yo con orgullo y alegría tengo que decir que todos los écijanos somos costaleros del Señor de San Gil. Mañana, tarde, noche y madrugada, Écija se hace faja, alpargata y costal. Por eso quiero ser costalero y a viva voz pregonar que Cristo no ha muerto, que sigue siendo la luz de mi caminar. Por eso, por todo eso y nada más, quiero ser costalero y a Cristo llevar mañana, tarde, noche y madrugada. Tercera chicota. He dicho al principio de esta exaltación costalera que Simón el Cirineo fue el primer costalero en el auténtico significado de la palabra, ayudando a llevar la carga en aquel caso histórico, una carga que era la cruz elegida por Dios para su Hijo como redentor de la humanidad. Pero el ejemplo más patente de la definición mencionada de costalero lo encontramos a lo largo de su vida terrenal en la propia Madre, es decir, en María Virgen. Y Écija, con la llegada de los hermanos costaleros a las hermandades y cofradías, y quizás era un intento de pagar una deuda contraída durante muchos años, y tal como dije al principio, como herederos de quienes proclamaron, como primer pueblo del mundo, la pura e inmaculada concesión de María, le da a esta su auténtico protagonismo dentro de nuestra Semana Santa, convirtiéndose todo un pueblo en pañuelo de azahar que secan sus lágrimas ante el inmenso dolor que supone ver sufrir a su Hijo, y mucho más, presenciar su muerte, sin poder hacer nada para evitarlo, comprendiendo lo que no puede ser comprendido por el ser humano, que su derramamiento de sangre fuera el pan de nuestra vida y su muerte nuestra redención salvadora. El caminar costalero de María a lo largo de la vida de Jesús queda claramente detallado en cuantos textos sagrados nos han llegado y que nosotros, como pueblo mariano por excelencia, recordamos desde la Natividad del Señor hasta el glorioso Domingo de Resurrección. Ella es la auténtica costalera del amor y de la fidelidad, sufriendo en lo más profundo de su corazón los dolores más dolorosos, como si dichos dolores fueran una escala de notas musicales de menos a más. Desde no encontrar siquiera una humilde cuna y posada donde alumbrar a la luz de la vida a quien la entregó después por la humanidad, lo que se refleja hoy, 2000 años después, como espejo de su dolor en nuestra sociedad actual, de la necesidad e insolidaridad que muchos padecen. El dolor materno de tener que hacer una larga peregrinación para evitar la muerte del Hijo de Dios como la que sufrieron tantos inocentes, cuando en la sociedad de hoy todavía vemos a tantos y tantos Herodes, quienes a su libre arbitrio deciden sobre cuándo y cómo debe acabar la vida de los demás, entre los que se encuentran muchos seres indefensos, intentando justificar la justicia de su razonamiento en posiciones religiosas o políticas, razones que nunca tienen razón y que con ello demuestran, como Herodes, que no les importa lo más mínimo el derecho de la vida. De sentir María en su corazón un nuevo dolor por el abatimiento e impotencia ante la pérdida de su hijo con tan solo 12 años y encontrarlo, después de tantas angustias entre los doctores del templo, cuando todavía hoy vemos a muchas madres desgarradas y desoladas porque han perdido a sus hijos dentro del maldito mundo de la droga o de la enfermedad, madres permanentemente angustiadas, a quienes solo le queda la esperanza de encontrar algún día a sus hijos dentro del templo de la rehabilitación o de la salud. Por ello, María Virgen y Madre es el espejo del verdadero costalero,
porque ella es la imagen de nuestra propia madre, y no digamos nada ante los dolores sufridos al tener que presenciar la cautividad, tormentos y muerte de su propio hijo. ¿Qué más se le puede pedir a una madre? ¿Quién es capaz de tanto sacrificio que no sea una madre? Y el costalero exijano, cuando llega la Semana Santa, intenta aliviar todos los sufrimientos y dolores de su propia madre, paseándola, bailándola y meciéndola con el compás de su cintura, convirtiéndose, como dijera el padre Cue hace más de 40 años, en florero de la más bella señora. Yo no puedo, de verdad, explicar la diferencia que existe entre llevar al Cristo o a María como costalero, pero sé que existe. Yo no puedo, de verdad, explicar las diferencias de emociones, pero sé que son emociones distintas. Yo no puedo explicar la diferencia de los sentimientos, pero también sé que son diferentes. Y dentro de esas diferencias, que sé que existen pero que no puedo explicar, igual que tú como costalero que eres, quizás las hayas encontrado como yo las encontré, cuando estaba bajo las trabajaderas de su palio, haciendo mis levantamas armónicas y pausadas, para que ni siquiera el aire le molestara, haciendo mis mesías que nacían desde la cintura suaves y acompasadas, para que el olor de las flores que le rodeaba le impregnaran de perfume su rostro angustiado, y haciendo las bajadas, entre chicotá y chicotá, lentas y adormecidas, para que las lágrimas de su llanto pudieran caer entre la candelería que la alumbraba. Todos los movimientos nacían desde el corazón y el alma de costalero como yo, vivos en la fe, esperanza y caridad, llenos de 3 dolores de distintos significados, convirtiéndose en pañuelos permanentes que sacaran tantas lágrimas derramadas por la amargura de su soledad, de quien siempre fue misericordia y piedad para alegría de nosotros, hijo de la fe de su propia fe. Yo diría que hasta el aplauso espontáneo de quien como espectador penitente espera la llegada del paso de palio es distinto. Es entonces cuando se entiende otra frase auténtica del padre Cue: ponerle un motor y rueda y se acabará el ritmo humano de la Semana Santa. Porque esos son los costaleros de María, Virgen y Madre, ruedas que pasean su belleza y motores que le ayudan en su caminar, para que un año más el pueblo exijano y cristiano comprenda y comparta dolor tan doloroso. Y en nuestra Semana Mayor, María volverá a ser belleza inigualable en un jardín florido entre varales, vergel renovado de alabanzas en honor de una madre, en la que los rayos del sol o de la luna provocarán un arco iris de colores, entre lágrimas derramadas como lluvia misericordiosa, hacia este pueblo nuestro que vibra y llora con ella. Los costaleros la verán majestuosa, porque comprenden que en nuestra Madre Dolorosa quedó depositado ese amor de fe hacia el dolor de una madre por la pasión y muerte de su hijo, y su pueblo, que comparte su dolor y angustia, no sabrá qué hacer para aliviarla, convirtiendo los rezos en piropo cuando pasa por su lado, porque a cada instante comprenderá el dolor que sufrió hasta llegar al pie de la cruz, a solas con ese dolor que solo conocen de verdad nuestras propias madres cuando tienen que soportar las penosas cruces de la vida, porque nuestras madres sí que son el auténtico reflejo de la Virgen María, siempre a solas con el dolor de su hijo, y que como mucho solamente reciben palabras de consuelo que alivian el dolor de sus sentimientos. Por ello, nuestras madres son durante toda su vida caridad auténtica porque la hace en silencio. Son madres de las lágrimas cuando ve a su hijo cautivo de cualquier problema. Son madres de los dolores porque de su gran corazón emana sangre dolorosa cuando recibe las heridas que el puñal de la vida clava a su hijo. Son madres de la esperanza porque nadie espera como espera una madre, que por esperar espera sin quejarse hasta una tardía visita o la atención de nosotros, sus hijos. Son madres de la amargura porque ella se traga sus propias penas y no quiere compartirlas con nadie para no preocuparle. Son madres de la misericordia porque no hay ser más misericordioso ni compasivo que una madre. Son madres de la fe, porque su amor es inquebrantable y siempre quererán su hijo. Son madres de la piedad, porque nuestra madre es un jardín de ternura piadosa hacia sus hijos y los hijos de sus hijos, ofreciendo generosidad, amor, compasión y dulzura. Son madres de la soledad, como fiel reflejo de la soledad de María al pie de la cruz, sola con la pena en su corazón ante la muerte del hijo, lo que ella no olvidará por mientras permanezca con vida en la tierra. Pero el costalero auténtico, tanto hombre como mujer, como son los de nuestras cuadrillas exijanas, quiere que nuestras madres sean madres en alegría. Y por eso cuando en Semana Santa la llevan, ya sea en alegría o en caridad, en lágrimas o en dolor, en fe, misericordia o en piedad, en amargura, esperanza o en soledad, el costalero, con la mesía de su cintura, quiere entregarle la mejor de las flores, para que el aroma de su perfume calme el inmenso dolor de tanto sufrimiento. Por ello, déjame, madre, soñar
que mi costal sea siempre tu pañuelo, para secarte el llanto en tu caminar, porque tus lágrimas son mi consuelo, y con mis mesías poder aliviar el dolor que en esa cara divina llevas como la madre del Hijo de Dios. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea estrella encendida, para que tú, madre del puente, seas mi caridad para toda la vida, o acaso que sea lucero para hacerte compañía y alumbrar la belleza que de tus ojos nacen cada día. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea flor o melodía, para perfumar los dolores que en tu pecho dejó la pena prendía, pregonando en 3 noches santas con vivas que serán clamores, que somos penitentes costaleros de la Virgen de los Dolores. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea con falonero y poderte llevar como esperanza en la que yo siempre espero, esperanza de la mar, esperanza de los cielos, esperanza de la tierra, esperanza de costalero. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea saeta, para que en el silencio de tu amargura pueda yo aliviarte las penas, pidiendo con mi cante quitar la amargura de tu quebranto, en ese silencio de la noche donde hasta el silencio se hace llanto. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea blanca paloma que hasta ti, señora, pueda llegar, para recoger las lágrimas que de tu cara divina dejas derramar, cuando tus costaleros te mecen y te bailan en la mañana del Viernes Santo como misericordia de San Juan. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea perfume de azahar, para que cuando la noche se apaga tu fe yo pueda pasear, como costalero de claveles blancos, que es el color de la verdad, donde Écija entera se hace fe al verte caminar. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea un aplauso a tus costaleros de verdad, quienes con rodillas sobre piedra hacen camino al andar, porque eso no es una salida ni es un entrar, eso es un paseo por los cielos con la Virgen de la Piedad. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea campana, con la que es hija poder yo anunciar, que llevas a tu hijo muerto como madre de la piedad, acompañada en tu duelo por costaleros que la pena te quieren quitar. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea pétalo de rosa, para que mis mesías sean piropo a tu soledad más hermosa, que aunque vayas de negro luto y embargada por la tristeza, ni las lágrimas de tu llanto apagan la luz de tu belleza. Déjame, madre, soñar, que mi costal sea un rayo de sol para que te acompañe en tu alegría por la resurrección de tu Hijo, Señor, que bajo las trabajaderas de tu paso te llevan madres como tú, hijas de la Virgen en su alegría, porque ellas son costaleras y madre como la Virgen María. Por todo ello, madre de la misericordia y de la piedad, de la fe, de la esperanza y de la caridad, de las lágrimas y de la amargura, de los dolores y de la soledad, en tu alegría, déjame, madre, soñar en todas las noches que yo viviera, quien fuera siempre costalero, con faja, alpargata y costal, y pasearte por la gloria eterna como costalero de tu cuadrilla celestial, donde yo tenga nubes por trabajadera, costal hecha con rayos del sol, faja con la brisa y alpargatas de promesa, al compás del llamador que entre luceros resuena, como hijo de la Virgen del Valle tener siempre la luz de su estrella, y con voz quebrada gritar, voy por el cielo con ella, he dicho.